Le damos la más cordial bienvenida. A ver, por aquí tenemos la información. Ella fue candidata a la alcaldía de Cuenca en las últimas elecciones seccionales, fundadora de la Red de Mujeres Directivas, ha sido parte de proyectos internacionales dirigidos a apoyar emprendimientos, estudió estrategia política y administración de partidos políticos en Alemania. En Israel aprendió sobre temas de seguridad, innovación y tecnología en agricultura y fue parte de programas educativos en Washington. Ella se llama Verónica Abad, está con nosotros, le damos la bienvenida. ¿Cómo está usted? ¿Se me escapó alguna cosa de su currículum o no? No, muy buenos días. Creería que un poco más chico es mejor, pero ahí está bien. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Oiga, Verónica, quisiera empezar con un tema, aunque parezca de poca monta, pero sí. Usted se retiró de la 16, hoy está con Daniel Noboa, y dijo, no sé si la malinterpretaron, que porque la 16 se había convertido en un partido de alquiler. ¿Eso dijo usted o le atribuyeron que usted lo dijo? Bueno, eso me atribuyeron. Sin embargo, lo que nosotros tuvimos, la inconformidad con el movimiento político después de haber llevado ya 2 años al frente formando los cuadros en el Azuay, ¿no? Porque eso fue en delegación, siempre he estado con la mente de que hay que formar los políticos. Entonces, resulta ser que la cuota que los medios de comunicación obtienen a través de las cuotas que da el Estado para las campañas políticas, pues simplemente lo usaron en otra provincia. No lo usaron en el Azuay, aunque a pesar de que nosotros habíamos dado un comunicado de que no se iba a usar esos fondos que para nosotros pertenecen realmente a los ecuatorianos, que no debería usarse para eso. Sin embargo, la Nacional lo usó para la provincia de Cañar. Entonces, nuestra propaganda se pasaba en la provincia de Cañar. Nuestro nombre estaba en la provincia de Cañar. Entonces, lo vimos como una deslealtad muy baja por parte de la Nacional del Movimiento Amigo, por lo cual decidimos retirarnos. Claro, bueno, ese tema está cerrado. A ver, usted ya ha conversado con su compañero de fórmula, Daniel Noboa, deben haber establecido algunas prioridades. ¿Qué le ha confiado su compañero de fórmula? ¿Qué áreas le ha dicho que le gustaría que sean manejadas por usted si llegaran a la presidencia de la República? Bueno, los 4 ejes que nosotros queremos tratar con Daniel, puntuales para Ecuador en esta oscuridad que vive política y crisis política, porque eso no podemos hablar de ecuatorianos. Ecuador está en este momento ha tocado fondo, por algo tenemos la muerte cruzada. Entonces esta crisis política merece un trato especial en el momento de 1 año y medio apenas de gobierno, por lo cual 4 puntos específicos tenemos en nuestro plan de trabajo. Es 1, recuperar la institucionalidad. 2, hablar del desarrollo económico, que sin ello no podemos hablar. Obviamente aquí tenemos que trabajar en el área productiva y medioambiental y la parte social. Por lo cual, con Daniel hasta este momento estamos trabajando la parte social, es decir, la reconstrucción de este tejido social que tiene que ver mucho con el desarrollo económico que no se ha permitido dentro del Ecuador, y aquí encierra el tema, la salud, encierra el tema de hablar sobre el tema de migración, que nadie ha puesto sobre la mesa hasta ahora. Los pueblos y nacionalidades también tienen que entrar en esto, la participación ciudadana ni se diga. Y hablamos del sistema de salud, del sistema de seguridad. Entonces, son en este momento, trabajo, que es lo que yo ya estoy desarrollando. Estuve la semana anterior en Esmeraldas, un par de días, teniendo su problemática y obviamente en este momento tan complicado, complejo que están ellos. Pero más allá, es decir, la calidad de vida de nuestro pueblo esmeraldeño como minoría, por ejemplo, está totalmente olvidada. He hablado con sus líderes a nivel nacional, ¿sí? Y ellos claramente han luchado casi 20 años por lo mismo, ¿no? Por mirar las mejores condiciones que puedan parar la política pública. Este es un ejemplo nada más de nuestras 3 razas que manejamos, como es la parte de los montubios y como es la parte indígena. Minorías que suman alrededor de 27% en el Ecuador.
Entonces, esta parte tan álgida y tan abandonada es la que la vicepresidencia está tomando desde ya. Primeramente, el reconocimiento territorial, que es importante, porque si no, no podríamos hacer política pública sin saber en realidad qué es lo que pasa en aquellos lugares que están tan abandonados, ¿no? ¿Amerita el esfuerzo de intentar llegar a la presidencia de la República para un periodo tan corto de 16 meses? Diría que sí. Los políticos serios que hacemos política, Verónica Abad ya viene en un recorrido de 24 años haciendo política. La política seria, la política que no trae el alboroto que quizás estamos viviendo en el Ecuador todo el día, porque yo digo todo el día, mientras hubo una asamblea, mientras se siga manteniendo ese nivel político, todos los días hay show político. Y esto es diferente, por ejemplo, en los países desarrollados, en donde los políticos no tienen la primera plana del periódico, no tienen la primera plana de la noticia. Casi ni les conocen a los políticos en un país desarrollado, porque la política se mantiene, de hecho, estable, ¿sí? Y los ciudadanos lo menos que hacen es preocuparse de la política, más de su economía, más de su productividad, ¿no? Sin embargo, nuestros países latinoamericanos lastimosamente viven esta misma película, y es el hecho de que en todo este tiempo uno tiene que prepararse para hacer real política. Entonces, si estamos aquí, en realidad, más allá de estar en un juego para ganar, digámoslo así, la política tiene que continuar. Muchos dicen, Verónica Abad no ganó la alcaldía de Cuenca. Yo diría, sí, ganó. El voto del ecuatoriano que está votando por la parte seria política, por supuesto que es muy válido. Para mí es una ganancia enorme el hecho de poder hoy estar aquí y seguir sumando a aquellas personas que toman conciencia y que sí quieren en realidad ese nuevo Ecuador. Y para un nuevo Ecuador nosotros necesitamos sin duda alguna reformar la política. El día que se vote por los presidenciales, por los asambleístas, también se va a votar por una consulta popular. Hay dos temas. Uno, por ejemplo, el Yasuní. ¿Usted votaría porque se mantengan las reservas bajo tierra, que sería el sí, o votaría por el no para que se siga explotando, supuestamente, pues cuidando la naturaleza, el entorno, el ambiente? Bueno, aquí tiene que ser muy inteligente, ¿no? En esta parte, porque nosotros abarcamos también la parte de cómo recobrar la institucionalidad en el Ecuador. Y uno de los pasos para recuperar la institucionalidad tiene que ser la inversión en este momento estatal. ¿Cómo está dirigido un presupuesto a sectores estratégicos que en este momento tenemos en el Ecuador, como es el sector hidrocarburífico, como es el sector eléctrico, telecomunicaciones? Es decir, todos estos sectores en este momento están devastados por la falta de atención estatal, donde la corrupción está al día, ¿sí?, en cada una de estas instituciones. No rinden para Ecuador, hay pérdida para Ecuador. ¿Cómo podemos mantener lo social? ¿Cómo podemos decir, vamos a mejorar la salud para los ecuatorianos? Ayer nada más mi papá se fue a hacer atender al seguro y le dieron el doctor sus exámenes y que regrese en el mes de septiembre para revisarlo. Es una realidad que viven los ecuatorianos todos los días, pero la pregunta es ¿por qué? No hay presupuesto. Entonces, para poder armar lo social, para reconstruir este tejido social que debemos hacerlo de las manos de los jóvenes y de las mujeres, sin duda alguna, nosotros necesitamos mirar ese presupuesto, esa inversión. Entonces, Yasunidos representa un ingreso para el Ecuador, objetivamente sí. Ahora, si se arreglara en realidad los sectores energéticos y estratégicos del país, creería que Yasunidos no tiene por qué tocarse, ¿sí? Porque de algún lado, para poder sostener todo un aparataje estatal que tenemos en este momento, que es enorme, pues de algún lado se tiene que sacar ese dinero, ¿no? Candidata, buenos días. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo ha estado? Muy buenos días, entonces, un gusto. Entendería entonces que usted va a votar para que se mantenga el crudo en tierra. Sí, por supuesto, mientras se tenga que arreglar, porque eso es lo que hay que hacerlo, ¿no? O sea, mantener, conservar nuestra naturaleza, sí, sin duda alguna, pero ¿a cambio de qué? No podemos cerrar las puertas y decir, no se
puede tocar el petróleo, ¿de qué vamos a vivir los ecuatorianos? ¿Cómo se va a sustentar todo lo que queremos Entonces, levantar? ¿qué propuesta alterna se podría dar? Perfecto. O sea, mire, yo creería que la mayoría de personas estaríamos de acuerdo en cuidar nuestro medio ambiente. O sea, estamos viendo ya los efectos de la afectación al medio ambiente, pero, por ejemplo, ustedes en el gobierno, ¿qué propuestas darían para, cerramos el grifo en el Yasuní, pero vamos a buscar presupuesto por acá? ¿Qué propuestas? ¿Por dónde irían ustedes, por ejemplo? Esta propuesta tiene que ser mirada en el sector petrolero. En este momento está a pérdida. Ecuador está a pérdida, ¿sí? Claro. El sector, por ejemplo, gasífero, ¿sí? A pesar de que el presidente de la República tuvo una orden internacional para pagar los 500 mecheros que contaminan realmente nuestra Amazonía, ¿sí? Quemando metano, butano, el gas que podría ser tranquilamente, administrado bajo empresas mismas nacionales que están instaladas y que les interesa el envasamiento de ese gas, porque es el gas comestible, ¿sí? Entonces, es un gas que nosotros estamos perdiendo alrededor de 2.000 millones de dólares, ¿cierto?, anuales por la quema de ese gas. Entonces tú dices, a ver, ¿cómo podemos quemar algo tan valioso por no permitir a empresas y nacionales, que ni siquiera para decirles internacionales o demos espacio a las internacionales, no, empresas nacionales que pueden hacerlo, pueden dar más trabajo aún, ampliar realmente la inversión a riesgo propio, sin necesidad que el Estado invierta, y sin embargo no se da paso a ninguno de esos contratos que ya se ha querido tener? ¿Sabes lo que es 2.000 millones de dólares? No necesitamos abrir Yasuníes. Candidata, mire, sea quien sea que llegue a Carondelet y se posesione en noviembre, que más o menos según el cronograma electoral van a ser posesionados, la situación no pinta para nada bien. O sea, no pinta para nada bien. Estamos entre los países más inseguros de la región. Nuevamente tenemos una oleada de migración muy similar a los de finales del siglo XX. Más o menos, según cálculos de economistas independientes, Guillermo Lasso va a dejar un déficit de 9.000 millones de dólares. 9.000. Tirando a 10.000. Casi rozando 10.000. Ya les están bajando el presupuesto a los municipios. Hay contratistas sin pagos. La vialidad destruida. Un sistema de salud que cada 6 meses dicen, ya viene la medicina, ya viene la medicina, ya viene la medicina, y nunca ha llegado. Ante ese panorama, se lo pregunto con toda la sinceridad, ¿quién cuerdo quiere coger este país? Bueno, hay que hacerlo. Les recuerdo que nosotros vivimos una era republicana en la que los cuadros en realidad nunca han sido fáciles, ¿sí? Nunca han sido fáciles. Por más buenos que hayamos tenido, sin embargo, la problemática se puede llegar a concluir de que es la mala política. ¿Por qué la mala política? Porque en realidad no se construye pues para levantar al ecuatoriano caído, al que está pobre, al que no tiene empleo, ¿sí?, al que no tiene estudio. Entonces, en realidad, todo lo que podemos tener, pero si Ecuador es maravillosamente riquísimo, diverso, en todo sentido de la palabra. Tenemos agua, tenemos petróleo, tenemos oro. Es decir, ¿por qué rayos Ecuador no despega? ¿Por qué rayos Ecuador sigue estancado? Y bueno, sigue estancado justamente por la forma de hacer política. Tenemos partidos políticos que hace un rato tomo las palabras de Jimmy, que es una realidad. Son mercaderes de la política, ¿sí? No se construye en realidad para formar liderazgo y con una visión de cualquier línea que se pueda dar, ¿sí? Izquierda, derecha, centro, pero que sea, ¿sí? Y que defienda esas ideas. ¿Hay violencia en un país, estimado Jimmy? Sí, no existe política. Y eso es lo que está pasando en Ecuador. Sin política hay violencia. No hay otra forma más. El único camino a la paz es volver a recuperar la política seria, que se sienta a conversar sin necesidad de odiar el un lado al otro lado, ¿no? Aquí odiamos y destilamos odios, y hay candidatos que destilan odio completamente, violencia, y así es que vamos a arreglar un país que está ya violento y que está prácticamente caído en su era democrática. Candidato, buenos días. Noris Arroyave le saluda. Muy buenos días, un gusto. Buenos días. Verónica,
En 16 meses, más o menos es el tiempo que va a estar el próximo binomio que llegue en la presidencia. Realmente, ¿qué es lo primero, si ustedes llegan, que van a hacer? O sea, lo primero, más allá del tema de la seguridad, que es el monotema de todos los candidatos, ¿cuál es la primera acción, sobre todo en el sector social, que ustedes van a tomar? El decreto juventud. El decreto juventud reza, y ya lo hemos abierto al público y hacia los jóvenes. ¿Por qué razón? Nosotros sabemos que tenemos una mayoría de jóvenes, ¿no? Jóvenes que en este momento o migran, jóvenes o que ingresan a la criminalidad, jóvenes desubicados, desorientados porque no tienen acceso ni a estudio, jóvenes desempleados, por lo cual el decreto juventud está dirigido inicialmente a ellos. ¿Por qué razón? El decreto es el hecho de que a través de este decreto se pueda contratar el 30% en las instituciones públicas a los jóvenes menores de 29 años, 50 mujeres, 50 hombres en esta opción de igualdad, de equidad, para que estén en los puestos públicos, así como se les obliga actualmente y en cuota política y a inscribirse con jóvenes y los obligan a estar ahí, pues bueno, también que sean ellos parte de la ley dentro de un gobierno, que también ocupen esos puestos, que están preparados, que están con todo el dinamismo de aprender a servir, porque eso es la parte pública. Aquellos que tienen por sí mismo el don de servicio, ahí tienen que estar. Eso es lo que tenemos que cambiar. Candidata, eso más o menos en porcentaje y en números, ya en cifras redondas, ¿cuánto implicaría? O sea, ¿cuántos jóvenes implicarían que ingresarían directamente al mercado laboral a través del sector público? En el sector público serían alrededor más o menos de unos 300,000 personas en todas las instalaciones públicas a nivel nacional, ¿sí? Jóvenes que se les daría esa opción. Ahora, la otra parte, porque también tenemos que preguntarnos, la otra parte de jóvenes que no quieren estar en la parte pública, y es eso, la creación de la inversión extranjera que estamos haciendo, fondear un fondo muy exclusivo para el emprendimiento juvenil. Ya, pero le pregunto por hechos concretos, candidata, le pregunto por hechos concretos y tangibles por dos cosas. Primero, la ciudadanía está cansada y quiere cosas concretas, tangibles, que lleguen directamente y que lo puedan sentir de inmediato, por decirlo así. Entiendo lo del decreto de la juventud, entendería hacia dónde se proyecta, pero hablar de traer empresas, inversión, eso va a tomar un tiempo y también va a depender de la seguridad, ¿no? De quién quiere venir a invertir en un país. No necesariamente. Yo la propuesta que hice para Cuenca fue crear Adventure Capital, ¿sí? Esto es un fondo de inversión extranjera. Yo, siendo candidata, ya había traído $10 millones a Cuenca para el fondo de NEDEC, en donde se iba a invertir como capital ángel para los emprendimientos diferentes juveniles. No es imposible, eso no es cierto. Más bien hay fondos extranjeros privados, ¿sí? Porque no es que son públicos, son privados, de inversores, de que quieren conocer e invertir las ideas que van saliendo de los jóvenes. Ahora, Ecuador, ¿por qué es tan atrayente y por qué tiene uno de los sistemas de emprendimiento notables a nivel Latinoamérica? Porque hay potencia de ideas, potencias de innovación. Sí, yo he trabajado en Esmeraldas y a nivel nacional por este tema, y hay jóvenes brillantes. Lo único que les falta es el hecho de poder tener una capacitación y una extensión en la que ellos puedan económicamente arrancar. Ese es un fondo de inversión y de riesgo que se necesita crear en el Ecuador. Y eso es inmediato. ¿Por qué? Porque el desarrollo económico, sin eso no podemos despegar. Inmediato le digo porque eso es posible. Yo ya lo hice desde mi parte privada como una mujer consciente de que el Ecuador necesita desarrollar y salir de la pobreza. Lo propuse en la alcaldía de Cuenca nuevamente y hoy sigo sosteniendo el tema de inversión, y eso es lo que coincidimos mucho con Daniel, ¿no? Bien, muchas gracias a Verónica Abad, binomio de Daniel Noboa, a la vicepresidencia del Ecuador. Un buen día, muy amable, ¿eh? Muchísimas gracias por su espacio. Que tengan un excelente día. Gracias. Muchas gracias.